Hola, buenas tardes. Hoy vamos a terminar con el tema de las tareas de la razón moderna para Kant. Para eso vamos a hacer una pequeña exposición del texto de Kant, que es la Ilustración. En el video anterior hicimos una breve contextualización histórica y ahora vamos a analizar más específicamente tanto el contexto histórico del texto así como el texto en sí mismo. Bien. Para eso, comenzado con una pequeña cita del texto, de que es la Ilustración, que dice lo siguiente: Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. Bien, comencemos entonces un poco a ver cuál es el contexto en el cual Kant escribe este texto, que es la Ilustración. Como habíamos dicho en las diapositivas anteriores, una de las características del siglo XVIII tiene que ver con el surgimiento de este movimiento, este conjunto de reyes o de monarcas que conformaron un grupo que podríamos conocer como déspotas ilustrados. Eh, Uno de los déspotas ilustrados más importantes de la Europa de esa época fue un déspota llamado Federico II, también conocido como Federico el Grande, que era el monarca de uno de los estados que conformaba en ese momento lo que hoy es Alemania, que se conocía como el estado de Prusia, que ocupaba el norte de Alemania y parte de Rusia. Eh, Federico el Grande fue uno de los máximos referentes del gobierno prusiano y es considerado también, como habíamos dicho, un déspota ilustrado. ¿Por qué es considerado un déspota ilustrado? Porque realizó muchas reformas, modernizó la burocracia, el servicio militar y sobre todo fue un gran mecenas del arte y la ciencia. También llegó incluso hasta renegar del derecho monárquico divino, simpatizó con las ideas ilustradas, promovió la tolerancia religiosa y se rodeó, en su famoso castillo de Sanssouci, de distintas personalidades, de filósofos y artistas, como por ejemplo el filósofo ilustrado Voltaire y el compositor Johann Sebastian Bach. También era un hombre que tocaba la flauta y tenía un conjunto de inclinaciones hacia el arte y hacia la literatura. También hizo un conjunto de reformas judiciales, entre ellas permitió que personas de origen no aristocrático puedan llegar a la judicatura de los principales puestos de gobierno. Sin embargo, mantiene cierta servidumbre y cierta censura religiosa, a pesar de que Kant lo insta en su escrito a no hacerlo. El texto de Kant fue una respuesta a una pregunta lanzada por un, podríamos decir, una publicación berlinesca que salía una vez por mes, que se llamaba Berlinischen Monatsschrift. El texto salió publicado a una respuesta que ya había hecho Moses Mendelssohn, un famoso deísta y también ilustrado alemán. En 1784, en diciembre, Kant publica su respuesta a la pregunta que es la ilustración. Ahora, vayamos un poco al texto. Respuesta a la pregunta que es la ilustración. Kant comienza su texto directamente definiendo la ilustración y dice lo siguiente: la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Kant utiliza la palabra alemana Unmündigkeit, que quiere decir minoría de edad, pero también significa falta de madurez o falta de autonomía o falta de emancipación o también, como dice la guía, estado de pupilo, es decir, un momento en el cual todavía no somos responsables de lo que hacemos. En este sentido, Kant define esta Unmündigkeit, esta falta de madurez, como una falta de capacidad para valernos de nuestro propio entendimiento. Esta falta de capacidad para valer nuestro propio entendimiento no significa que los seres humanos no tengamos entendimiento, no seamos capaces de utilizar ese entendimiento,
sino que todos los hombres por igual poseen este entendimiento, sin embargo no lo utilizamos. ¿Y por qué no utilizamos este entendimiento? No lo utilizamos fundamentalmente a partir de dos razones. Por un lado es la pereza y por otro lado la cobardía, ¿sí? El hombre naturalmente es autónomo e independiente. Sin embargo, por comodidad, por pereza, por cobardía, se mantiene en este estado de minoría de edad, de pupilo, de falta de emancipación. ¿Por qué? Y porque es más cómodo que todas las demás personas piensen por mí, porque es difícil salirse del rebaño. Entonces, por eso, en general, los hombres nos mantenemos en ese estado de dependencia o de minoría de edad. ¿Sí? La frase que define a la ilustración es esta antigua frase latina que dice sapere aude, ¿sí? Esta frase es una frase que utilizaba Horacio en una de sus epístolas, que decía, atrévete a saber, comienza, que comenzar es ya la mitad del camino. Kant toma esta epístola de Horacio y le da una interpretación propia, una interpretación moderna. Para él, este sapere aude, este atrévete a saber, constituye para él la idea esta de que debemos atrevernos a valernos de nuestro propio entendimiento, a valernos de nuestra propia razón. Esta idea de que nos debemos valer de nuestro propio entendimiento, que hoy nos resulta como algo instalado en cierta manera por nuestra educación y por nuestra cultura, era algo realmente desafiante para la época de Kant, porque en realidad los que debían fundamentalmente pensar o saber eran las autoridades o los doctos, es decir, personas que tenían la autoridad para hablar o para decir. No cualquiera podía considerarse capaz de decir o de expresar sus opiniones. Solamente las personas autorizadas lo hacían. En este sentido, atreverse a saber, atreverse a utilizar el propio entendimiento, era una actitud completamente nueva y era una actitud puramente ilustrada y algo totalmente distinto a lo pensado anteriormente. ¿Quiénes son los que no se atreven a saber? Para Kant, la mayoría de los hombres y la totalidad de las mujeres en esa época se encontraban como en una situación de dependencia social y económica, estaban gobernados por monarcas, instruidos por el clero, y por lo tanto no se animaban o no podían o no se atrevían a pensar por ellos mismos. Esto no significaba que estas personas sean incapaces, como vimos recién, sino que simplemente por una cuestión de pereza y cobardía todavía no lo habían hecho, y que en gran medida esto tiene que ver con la situación cultural, social, que impedía también que las personas eh, pensaran por sí mismas. Por lo tanto, para Kant, lo que se debe hacer para que el hombre alcance la ilustración es dejar a las personas para que ellas mismas piensen por sí mismas, ¿sí? Si uno lo deja al ser humano a su propia libertad, entonces el ser humano va a pensar por sí mismo. No se puede obligar a una persona a pensar por sí misma, ¿sí? Sino que se lo tiene que dejar, porque el hecho de que el hombre piense por sí mismo es algo que es natural al propio ser humano, ¿sí? En este sentido, cuando se produce un cambio social, estos cambios sociales no pueden ser instaurados por aquellas personas que piensan por los demás. No es que una persona se convierta en un pensador y las otras personas deben seguir a ese pensador, porque en tal caso solamente lo que haría ese cambio social sería instaurar nuevos prejuicios en lugar de los viejos. En este sentido, Kant es muy lúcido, porque lo que está viendo aquí es que muchas veces los cambios sociales constituyen simplemente un cambio de déspotas, ¿no? ¿Sí? En la Revolución Francesa, cuando se instaura, por ejemplo, el terror, cuando Robespierre toma el poder, eh, en nombre de los derechos del hombre, en nombre de los derechos del ciudadano, finalmente se realizan un conjunto de atrocidades y de acciones que van en contra de aquello que ellos defendían, es decir, se reemplaza a un déspota por otro, se convierte esa revolución que venía a liberar al hombre en otra forma de opresión.
Entonces, siempre las revoluciones, los cambios sociales deben tener en cuenta que no son posibles si se hacen desde arriba hacia abajo, sino que deben hacerse a partir de un cambio gradual en las condiciones de los ciudadanos, a partir de una eh, lenta emancipación y capacidad de que los hombres cambien su modo de entender el mundo, no de modo brusco y violento, al menos según lo que plantea Immanuel Kant. ¿Sí? ¿Qué es necesario entonces para la ilustración? No, no es necesaria una revolución, no es necesario un cambio violento de gobierno. Lo que hace falta es simplemente lo que él denomina la más inofensiva de las libertades, que es la libertad de hacer uso público de la razón. Es decir, la capacidad de decir lo que uno piensa ante el público docto y la capacidad de argumentarlo. Cuando nosotros vemos que existe una situación histórica donde dar una opinión o donde hay un grupo de personas, o un grupo, un gobierno, o incluso un conjunto de personas que se dicen transformadores o liberadores que quieren impedir que las personas expresen su opinión, cuando reprimen la opinión de otra persona y no están dispuestos a argumentar en función de su opinión, ahí es cuando estamos hablando de una falta de ilustración y corre el peligro justamente la humanidad de caer en el despotismo o en la barbarie, ¿sí? Por eso, el uso público de la razón debe ser siempre permitido. Pero Kant hace una salvedad diciendo que el uso privado de la razón debe ser severamente limitado. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que yo cumplo una función dentro del Estado, en la medida en que yo tengo un conjunto de deberes como funcionario público, yo tengo que respetar ciertos protocolos. Es decir, tengo que respetar la institucionalidad en la cual yo me encuentro, ¿sí? El uso privado de la razón es el uso que se hace cuando se ejerce una función en un puesto civil. Es decir, yo como docente tengo que cumplir una función, tengo que dar clases, a pesar de que incluso puedo estar en desacuerdo con el modo en que se está manejando la universidad respecto de las clases virtuales. Aún así yo debo dar mis clases virtuales, aunque hubiera pensado que lo mejor que hubiera pasado sería suspender las clases durante la pandemia. Sin embargo, a pesar de que yo tengo que obedecer estos preceptos y estas órdenes de la institución en la que yo pertenezco, yo tengo el derecho, y no solo el derecho, sino el deber de argumentar con fundamentos por qué considero que hay algunas decisiones que son cuestionables y otras que no lo son, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo puedo argumentar, dar razones en cuanto docto, en cuanto experto, acerca de algún tema en particular, que atañe a mi función, mientras que yo cumpla con mi función como es debido, puedo hacerlo ante el público en general, siempre en cuanto docto y dando argumentos, y dice Kant, siguiendo una buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? No para socavar una institución ni para obtener intereses propios, sino para tratar de mejorar esa institución de la que yo formo parte. ¿Sí? Esta libertad de hacer uso público de la razón, decíamos, es para Kant irrenunciable. ¿Recuerdan esa famosa frase de Rousseau, que la libertad no es solamente un derecho, sino que es un deber? ¿Sí? En ese sentido, cuando alguien atenta contra esa libertad del uso público de la razón, el hombre no solamente tiene el derecho, sino también el deber de oponerse, porque renunciar a esta libertad es renunciar a la propia condición humana, ¿sí? Todo monarca, todo grupo de personas que impida esta libertad de uso público de la razón está atentando con la libertad del ser humano y por lo tanto cualquier persona puede con justa razón eh, oponerse a este mandato que va en contra de un derecho humano fundamental, ¿sí? En este sentido, para Kant, el siglo XVIII era una época de ilustración, pero no era una época ilustrada. ¿Por qué no era una época ilustrada? Porque todavía no se había logrado que las personas piensen por sí mismas.
que sean capaces de utilizar con argumentos la razón, que sean capaces de fundamentar y de utilizar su razón para mejorar la sociedad y hacerla más justa, ¿sí? Eh, la época a la que se refiere Kant, obviamente, es la época de Federico el Grande. Es una época donde están dadas las condiciones para que los ciudadanos comiencen a ilustrarse, pero todavía Kant veía, como decíamos recién, que faltaba mucho para que estos ciudadanos lograran la ilustración, ¿sí? Eh, en este sentido, la función del Estado es proteger estas libertades fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de culto, y la función del Estado y del príncipe es no legislar en estos ámbitos, es decir, no impedir el uso público de la razón, limitar el uso privado de la razón, pero dejándola en libertad para que mediante este uso público de la razón la sociedad progrese, ¿sí? Esa es la función del soberano, en este caso para Kant, del monarca ilustrado. Bien, y finalmente una última reflexión para terminar la clase sobre la ilustración en Kant, una reflexión que nos deja el filósofo Michel Foucault, que menciona, que trata el texto de qué es la ilustración de Kant en dos ocasiones. Y la reflexión de Foucault dice lo siguiente, dice, la reflexión sobre el hoy como diferencia en la historia y como motivo para una tarea filosófica particular, me parece que es la novedad de este texto, es decir, de qué es la ilustración. Y considerándolo así, me parece que se puede reconocer en él un punto de partida, el esbozo de lo que podría llamar la actitud de la modernidad. ¿Sí? Como habíamos dicho anteriormente, la modernidad trae un conjunto de conceptos, de ideas, de preceptos que todavía hoy dominan nuestra realidad y forman parte también de lo que para nosotros es nuestra filosofía espontánea. En cierta manera, esta idea de que el pensamiento y el saber nos emancipa es una idea fundamentalmente ilustrada y que se encuentra también en la base del pensamiento educativo. Esta idea de que la educación, de que el saber puede emancipar a la humanidad, es un supuesto del cual nosotros generalmente nos pensamos en la función docente. Y es en este sentido que podemos decir que la ilustración siempre es una constante crítica del presente, porque esta idea de la posibilidad de pensar nuestra realidad, de cuestionarla y decir con fundamentos por qué no estamos de acuerdo con ella, constituye uno de los legados más fundamentales de la obra de Kant. Ya veremos luego, posteriormente cómo esta obra de Kant puede ser cuestionada y tiene algunos supuestos que obviamente en su época eran novedosos y que hoy nosotros podemos considerar que no deben regir, pero aún así esta idea de una razón emancipadora, de una educación que emancipa, esta idea de que el hombre puede ser libre atreviéndose a pensar por sí mismo, es algo que todavía se encuentra muy presente en nuestras concepciones actuales y que podríamos defender o podríamos seguir manteniendo en nuestro rol docente. Así que, bueno, muchas gracias entonces por su atención. Continuaremos luego entonces con las clases de antropología filosófica.